Ya inicia temas del día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. Aquí la tiene. Turquía y Venezuela estrechan sus nexos con la visita de Recep Tayyip Erdogan y su encuentro con Nicolás Maduro en Caracas. ¿Cómo repercutirá en la geopolítica mundial este hecho sin precedentes? ¿Cómo reaccionará Occidente? Opine. Así es, en nuestro primer tema le vamos a hablar de alianzas, de cooperación entre países. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, realiza una visita oficial a Venezuela en aras de fortalecer sus relaciones. ¿Cómo avanza su agenda en el país suramericano? ¿Qué convenios han firmado ambas naciones hasta la fecha y qué acuerdos se esperan? Se lo vamos a contar. Yo deseo que esta reunión va a ser beneficioso para los empresarios de Venezuela y Turquía, y ya esta reunión es el indicador del valor y importancia que damos a esta colaboración. Yo quisiera que esta reunión sea el principio para una colaboración sostenible entre los dos países. Distinguidos amigos, hasta llegar a este nivel hemos dado muchísimos pasos. Hemos también luchado muchísimo. Hubo amenazas que intentaron prevenir con nuestro camino, pero nosotros continuamos con nuestra lucha. El jefe de Estado turco junto a su homólogo Nicolás Maduro participaron más temprano en un foro empresarial, un foro de negocios en Caracas, al que asisten al menos 150 hombres y mujeres de negocios por la parte venezolana y más de 50 empresarios turcos para iniciar un ciclo comercial por más de 4.000 millones de euros. El presidente Maduro destacó que el foro busca colocar al comercio entre ambos países como factor de unidad económica. La base sólida de una relación histórica es la economía. Tiene que ser la economía. Unir los lazos para que vaya floreciendo una economía poderosa, el comercio en primer lugar. Hemos pasado en poco tiempo de un comercio inexistente a un comercio que se proyecta por encima de los 800 millones de dólares este año, con tendencia a su crecimiento en los meses y años que están por venir. Luis Tavera nos cuenta mucho más desde la capital venezolana. Te saludo, Luis. Hace solo minutos el presidente Recep Tayyip Erdogan llegó al Palacio de Miraflores. ¿Cómo avanza su agenda y cómo avanza además ese foro de negocios que se desarrolla en paralelo? Hola Rey, te saludo a ti y a la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur a esta hora. Visita oficial del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, una agenda cargada de varios puntos que comenzó desde tempranas horas. Hace instantes los veíamos desde la pantalla de Telesur al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su homólogo turco, Erdogan, quienes visitaron el Palacio de Gobiernos y fueron recibidos por varios componentes de la Guardia de Honor Bolivariana, de la Guardia Presidencial. Pero desde tempranas horas el presidente Erdogan comenzó esta agenda, como ya lo decía. Visitó el Panteón Nacional para ofrecer una ofrenda floral donde reposan los restos del libertador Simón Bolívar. Posteriormente asistió al Teatro Teresa Carreño, un teatro emblemático acá en la capital suramericana, para reunirse con más de 40 empresarios turcos, y también había representación de empresarios venezolanos para intercambiar ideas en este avance de fortalecimiento de las relaciones. Venezuela y Turquía no es nada nuevo de que tienen unos lazos de hermandad y amistad. Ya han realizado varios acuerdos en la comercialización, energéticos, comunicacionales, y también el presidente en su visita el pasado mes de julio, el presidente Maduro a Estambul propuso la criptomoneda, el petro, como también una alternativa de negociaciones, propuesta que el gobierno de Turquía se mostró muy positiva. Esta visita del presidente Recep Tayyip Erdogan, él mismo dijo que quería que fuera
calificada como un respaldo, quería que se viera como un respaldo evidente y rotundo a lo que han sido las sanciones unilaterales, el bloqueo financiero que sigue sometido Venezuela y que el gobierno desde acá, desde esta nación suramericana, ha sabido sobrellevar con nuevas medidas económicas enmarcadas en el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad que ha implementado el gobierno nacional. Esta gira ha sido también mediáticamente muy saludada por varios componentes y analistas internacionales. Justamente, Rey, los analistas dicen que este acercamiento ya evidente y respaldo rotundo al modelo socialista implementado por Venezuela y bien visto por el gobierno de Turquía puede traer algunos de repercusiones y malas poses de algunos gobiernos del occidente, como también los países que integran el Brexit. Hay que repasar un poco un punto importante de lo que ha sido el gobierno de Turquía y sus similitudes al gobierno venezolano, es que ambos han sido víctimas de desestabilización política desde fuerzas exteriores. El gobierno de Turquía también ha sido sumido y también sufrió un golpe de Estado que salió adelante con sus posturas y sus medidas políticas, tal y como lo han calificado los analistas internacionales. Se espera que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan culmine esta agenda con una reunión desde ese mismo lugar, desde el Palacio de Gobierno, con la clausura de acuerdos y buenas noticias, tal como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, tanto para Venezuela como para Turquía. Desde acá, desde Telesur, seguiremos atentos a toda la noticia que lleve esta visita oficial del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, Rey. Muchas gracias, Luis. Justo algo que venía diciendo mi colega Luis Tavera. Esta visita del presidente Recep Tayyip Erdogan tiene además una trascendencia política. Vamos a escuchar en voz del propio mandatario turco cuál es la postura de su gobierno respecto al país suramericano y las sanciones de las cuales ha sido víctima. Claro que esta colaboración con los pobres en Venezuela no es una cosa fácil de aceptar de muchísimos pueblos en el mundo. Y es el evento que pasó en el 5 de agosto en Venezuela también fue un amenazo al deseo de independencia de Venezuela. Ellos quisieran robar la voluntad del pueblo de Venezuela y me gustaría decir que no aceptamos este conducto. Y Turquía da su apoyo a Venezuela en el nivel presidencial. Esta es la primera vez que un mandatario turco visita tierras venezolanas. En este contexto, lo invito a revisar cómo han sido las relaciones entre ambos países. En 2017, durante la segunda comisión mixta intergubernamental, Venezuela y Turquía suscribieron acuerdos en el sector de las comunicaciones, el desarrollo turístico, la cooperación económica y comercial y la complementariedad tecnológica productiva. En 2018, ambos gobiernos ratificaron la voluntad de profundizar las relaciones mediante la firma del convenio económico comercial que abarca el sector energético, de minería, petroquímica, agricultura, tecnología e industria. Según el Instituto de Estadísticas turco, durante los primeros 5 meses de este año, las relaciones comerciales con Venezuela han alcanzado los 892,4 millones de dólares, lo que representa un importante avance respecto al intercambio bilateral entre 2013 y el 17, porque hasta entonces había alcanzado los 803,6 millones de dólares. Por esa y otras razones le preguntamos hoy, Turquía y Venezuela estrechan sus nexos con la visita de Erdogan y su encuentro con Maduro en Caracas. ¿Cómo repercutirá en la geopolítica mundial este hecho sin precedentes? ¿Cómo reaccionará Occidente? Opine. Nuestra imagen del día hoy nos llega desde Ucrania, país que traslada sus tanques al puerto de Mariupol en el mar de Azov ante la alta tensión que se ha generado con Rusia. Esta es considerada la primera confrontación militar abierta entre estos rivales desde 2014, cuando Crimea se separó de Ucrania y se adhirió a la Federación de Rusia mediante voto popular. Los independentistas de la región del este ucraniano, o sea, el Donbass, entraron en conflicto con las Fuerzas Armadas del gobierno de Petro Poroshenko. Con estas imágenes
Hacemos la pausa. Estamos de regreso. El gobierno de Uruguay anunció este lunes que no le va a conceder asilo diplomático al expresidente peruano Alan García, quien es investigado, usted lo recordará, por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos en el caso de sobornos pagados por la empresa Odebrecht. Para conocer más, le invito a que me acompañe en este segundo tema del día. Tras estudiar el material enviado por el gobierno peruano, el presidente Tabaré Vázquez precisó que sobre García pesaba una investigación por temas administrativos y económicos y no por persecución política. El mandatario uruguayo también señaló que la decisión se debe únicamente a consideraciones jurídicas. Vamos a recordar que Alan García se refugió en el consulado de Uruguay el día 20 de noviembre tras el fallo de un juez que le prohíbe salir de Perú durante 18 meses porque está acusado de soborno y lavado de dinero vinculados a Odebrecht. En pocas palabras, no hemos concedido el pedido de asilo, entre otras causas por los elementos jurídicos mencionados y también porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú. Mateo Grille, desde Montevideo, nos tiene otros pormenores. Saludos, Mateo. Compañeros, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, confirmó hoy, mediante una conferencia de prensa que mantuvo en la mañana en el edificio central de la Presidencia de la República del Uruguay, con el canciller Rodolfo Nigno Noboa, que Uruguay no otorgará el asilo político al exmandatario peruano Alan García. Sustentó esta decisión en el estudio de los documentos que envió el gobierno peruano, que habían sido solicitados a este gobierno cuando el exmandatario Alan García había solicitado el asilo en la embajada uruguaya en el Perú, y también en los materiales que envió el propio Alan García. Después de estudiar ambos documentos o ambos cuerpos de documentos, el gobierno entonces resolvió que no otorgará el asilo porque no hay mérito para ello, dado que en Perú hay un Estado de Derecho donde hay tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Son tres poderes independientes, y hoy Alan García está sujeto a un proceso judicial que lleva adelante el propio Poder Judicial, por lo cual no hay argumento para sostener que es perseguido político. El presidente Tabaré Vázquez lo comunicó en la mañana a la población, también se lo comunicó naturalmente al expresidente peruano Alan García, y este se retiró de la embajada del Uruguay en el Perú, de la residencia donde está el embajador Carlos Barros, por lo cual el Uruguay resolvió este asunto de esta manera, entonces, no otorgando el asilo político al exmandatario peruano Alan García. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mateo. Tras negársele el asilo político al expresidente Alan García, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció lo siguiente en su cuenta en Twitter: en el Perú nadie tiene corona. Nuestra democracia garantiza la independencia de poderes y el debido proceso. Vamos a hacer ahora un repaso por los cargos de que se le acusa al expresidente de Perú, Alan García. El exmandatario ingresó el 17 de noviembre a la residencia del embajador en Uruguay, el embajador de Uruguay en Lima, preposiciones correctamente utilizadas, con el propósito de solicitar asilo luego de que el Poder Judicial peruano dictara una prohibición de salida del país por 18 meses. García es investigado por la Fiscalía por presuntamente haber recibido sobornos por cerca de 8 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht por la construcción de la línea 1 del Metro de Lima. También se le acusa de lavado de activos por pagos en conferencias dictadas para Odebrecht y socios empresariales brasileños. Eso fue en el año 2012, las cuales habrían sido actividades destinadas para el lavado de dinero, dicen. Por último, enfrenta una nueva acusación por corrupción. Se suma a las dádivas de la constructora brasileña. Alan García y otros 21 funcionarios conspiraron para facilitarle a la empresa holandesa ATM Terminals que ganara en 2011 la concesión de la terminal norte del puerto del Callao, vecino a Lima. Entre los investigados, por ejemplo, figura el exministro de Transporte, Enrique Cornejo.
Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este lunes. Vamos a revisar las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Cristian Salas. María Alejandra Vicuña solicitó licencia no remunerada de sus funciones al presidente Lenín Moreno y así preparar su defensa jurídica frente a las acusaciones sobre el supuesto recibimiento de aportaciones de sus colaboradores cuando fungió como asambleísta. Vamos a México. Veamos qué nos dice Aiza García. En presencia de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firma un decreto para el esclarecimiento de la verdad en este caso que conmovió al país. Vamos ahora a Siria. ¿Qué nos dice Hisham Wanous? La coalición estadounidense para la supuesta lucha contra Daesh ataca posiciones del ejército sirio en el desierto de la provincia central de Homs sin producir víctimas, pero sí daños materiales. En la propia Siria nos quedamos. Vamos a ver este tuit de Hisham que dice: la Cancillería de Siria afirma que la coalición internacional liderada por Estados Unidos volvió a demostrar su apoyo a los terroristas, lanzando un ataque con misiles contra el ejército sirio. Nuestro primer tema en desarrollo, Tijuana. Casi 6.000 integrantes de la caravana migrante, entre ellos niños, enfrentan condiciones a la intemperie en espera de asilo de Estados Unidos. Muchos de ellos se niegan a ser trasladados de albergue por temor a ser detenidos o deportados. Alina Duarte nos tiene las precisiones. Alina, adelante. Hola, ¿qué tal, Rey? Muy buenas tardes. Nos encontramos ahora en el albergue del Barreta, localizado a 40 minutos del primero, en el cual ya ha sido suspendido por las autoridades estatales y se ha cortado todos los servicios básicos, orillando a los migrantes que han decidido permanecer ahí a que recurran a este nuevo albergue. Sin embargo, han decidido quedarse allá, dado que este nuevo albergue se encuentra en una de las colonias más peligrosas de Tijuana, la colonia Mariano Matamoros. Cabe mencionar que aquí han llegado cerca de 2.300 migrantes, de acuerdo a este control que es muy poco preciso ya. Las autoridades en realidad están dejando entrar y salir a todos los migrantes sin realmente ya un control a estas alturas. Otros tantos se encuentran ya dispersos en los varios albergues que rutinariamente reciben migrantes aquí en la ciudad fronteriza, y el resto, insisto, está a las afueras del primer albergue, sometidos incluso también a un acoso policial que impide que la gente que llega a dar donativos a este primer albergue ya suspendido se les otorgue realmente a los migrantes. Hay un acoso militar que los quiere orillar a que todos vengan a este lugar que es realmente peligroso. Otras tantas razones tienen que ver con que los que se encuentran allá están haciendo trámites para solicitar trabajo en este país y también para pedir asilo en Estados Unidos, razón por la cual no deciden moverse. Y otras 15 personas, Rey, ya son las que están en huelga de hambre desde hace 5 días. Hay varias razones por las cuales cabe esperar que la Secretaría de Gobernación de este país dé ayuda a los migrantes. Fue a través de un comunicado en días recientes, lo que ha dado esperanzas a los miles de migrantes que han llegado aquí. Recordemos que eran 6.000 hace unos días, ahora están dispersos, más de 2.000, insisto, están aquí, pero dan esperanzas a que esta nueva administración entrante de Andrés Manuel López Obrador pueda ayudar al éxodo migrante que ha llegado aquí hasta Tijuana, Rey. Muchas gracias, Alina. Abrimos ahora nuestro segundo tema en desarrollo, elecciones en Andalucía. Dejan un vuelco conservador en el ascenso de Ciudadanos y la irrupción de la ultraderecha. El PSOE logró un débil triunfo, puede perder mayoría en el Parlamento. Sergio Rodrigo nos tiene todos los pormenores. Saludos, Sergio. Bueno, efectivamente, el grupo ultraderechista Vox aparece en el Parlamento de Andalucía, irrumpe con 12 diputados, obteniendo el 10% de los votos en la comunidad autónoma más grande de toda España. Sorprende porque históricamente en esta región se había votado a la izquierda y durante 36 años el Partido Socialista Obrero Español habría estado gobernando en esta región. Ahora el voto de la ultraderecha podría girar el cambio en Andalucía hacia la derecha, porque tanto el Partido Popular como Ciudadanos, los partidos conservadores, han insistido en que se ofrecen a presidir un gobierno de cambio en la Junta de Andalucía. Este primer examen político tras la moción de censura a Mariano Rajoy y también tras el proceso en Cataluña plantean un nuevo panorama electoral de cara al 2019 en una España donde irrumpe la ultraderecha por primera vez desde la Constitución de 1978, y eso hace de que en Andalucía sea sin duda el experimento
en España de las próximas elecciones, que sigue el paso del resto de la Unión Europea, donde los grupos ultraderechistas han entrado en los últimos meses con sus mensajes de odio y xenofobia en los parlamentos del resto de países de la Unión Europea. Muchísimas gracias, Sergio. Vamos ahora a repasar nuestra pregunta en Twitter. Revisamos respuestas. Ahí tenemos la pregunta. Turquía y Venezuela estrechan sus nexos con la visita de Recep Tayyip Erdogan y su encuentro con Nicolás Maduro en Caracas. ¿Cómo repercutirá en la geopolítica mundial este hecho sin precedentes? ¿Cómo reaccionará Occidente? Opine, vemos la primera respuesta. La de Miguel Bolaño dice, es un espaldarazo al pueblo y al gobierno venezolano de parte de Turquía y repercutirá a favor de Venezuela y en contra de Estados Unidos y sus aliados. La reacción de Occidente será cautelosa, ya que Turquía es un aliado y no les conviene tomar medidas en contra de Ankara como sanciones. Vamos a ver esta de Rubén Abraham. Dice, esta visita tendrá un gran impacto en la geopolítica mundial, siendo muy positiva para Venezuela en materia económica, cultural, entre otras. Obviamente, Estados Unidos y Occidente no verán con buenos ojos este encuentro histórico. Saludos a todo el equipo de Temas del Día. Saludos, Rubén. Vemos ahora qué nos responde este otro usuario, David. Con este encuentro se cae la matriz de que Venezuela está sola. Debemos esperar cualquier reacción desde Occidente, aunque nunca será favorable para los pueblos del mundo. Cualquier cosa que les huela a unidad siempre será criticada. Venezuela no está sola. Unidad, unidad. Muchas gracias. Ahora lo dejamos con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos el que se titula Jóvenes en Colombia. Durante los últimos 2 meses, las calles de ese país se han llenado de marchas juveniles que se pronuncian contra las medidas impuestas por el presidente Iván Duque y a su vez le exigen fondos para las universidades públicas. Con estas imágenes en movimiento, finalizamos por hoy Temas del Día. Sobre la población colombiana en general. No les importa meterse con nuestra comida, no les importa meterse con nuestro trabajo. Ellos lo único que quieren es seguir robando plata.